Ok, buenas tardes jóvenes. El día de hoy voy a estar repasando cómo escribir el ensayo número 3 para el examen o para la clase de AP Literatura. El ensayo número 3 siempre tiene la misma estructura las preguntas. Entonces vamos a ver la estructura de dos preguntas y luego vamos a contestar y escribir un ensayo completo aquí en la clase de hoy. Entonces aquí siempre les van a pedir las características, el contexto cultural. Les van a pedir ejemplos o recursos literarios y ejemplos específicos del texto, o sea, alguna cita. ¿Okay? La tesis y la conclusión va a ser lo más fácil para ustedes. La tesis, más o menos van a escribir el primer párrafo que está aquí, esto, lo van a escribir agregándole un poquito, casi nada, y ya tienen su tesis. Ahora, muchos estudiantes se asustan cuando les dicen que tienen que escribir 5 párrafos o 4 párrafos. Entonces, el día de hoy vamos a escribir un párrafo a la vez. Luego hacemos un párrafo de las características, un párrafo del contexto sociocultural y un párrafo de los recursos literarios. Y luego nuestra conclusión. Entonces, si nomás les digo, vamos a hacer un párrafo de esto, un párrafo de esto, uno, y así es mucho más fácil, ¿verdad? Fíjense otra vez en la estructura de la pregunta del 2014. Les piden las características del modernismo, el contexto histórico, o sea, qué está pasando en la historia en ese tiempo, cuáles son algunos recursos literarios y algunos ejemplos del texto o citas, ¿ok? Para apoyar tus ideas, ¿ok? Porque ellos no quieren resumen, ellos quieren que estés apoyando lo que estás diciendo. Entonces, vamos a ver vamos a hacer el del 2015. Escribe un ensayo coherente y bien organizado en español sobre el siguiente tema. Otra vez, está la pregunta número 3. Vamos a ver la obra del Burlador de Sevilla. Analiza cómo el fragmento del Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra representa las características de la comedia del siglo de oro y el contexto sociocultural de la España del siglo XVII. En tu ensayo debes comentar los recursos literarios de la comedia del siglo de oro. Debes incluir ejemplos del texto que apoyen tus ideas. Entonces, nuevamente, las características, el contexto sociocultural, los recursos literarios y algunos ejemplos. ¿Ok? Y claro, vamos a tener este fragmento que vamos a tener que leer. No es muy extenso, no es muy largo. ¿Ok? Y acá abajo nos dan el nombre del autor. Nos dicen a Tirso de Molina o Gabriel Telles, ¿verdad? Ahora sí, vamos otra vez a la pregunta y acá voy a explicar cómo hacer nada más primero el primer párrafo, un párrafo a la vez. Repitiendo la pregunta, ahí va. Analiza cómo el fragmento del Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra representa las características de la comedia del siglo de oro. El contexto sociocultural de la España del siglo XVII. En tu ensayo debes comentar recursos literarios de la comedia del siglo de oro. Debes incluir ejemplos específicos del texto que apoyen tus ideas. Entonces, como podemos ver, se repite la misma estructura. Siempre nos van a pedir las características, el contexto, ya sea histórico o sociocultural, los recursos literarios y quieren ejemplos. Entonces vamos a enfocarnos en este párrafo, nada más un párrafo. ¿Cómo puedo empezar? ¿Cómo puedo hacer mi tesis? ¿Verdad? Fíjense cómo lo hice aquí. Tesis. Estoy más o menos copiando la pregunta aquí. Esta es la manera más básica. Si no saben cómo empezar el ensayo, voy a empezar. El Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra de Tirso de Molina, porque ya nos dieron el nombre del autor, es una obra que muestra características de la comedia del siglo de oro y el contexto sociocultural de la España del siglo XVII. Y es todo lo que necesitas para la inducción. Ok, entonces ya nos están dando más o menos ellos, disculpen, ya nos están dando más o menos, estoy moviendo todo acá, nos están dando más o menos lo que podemos escribir para la tesis. Lo único que le agregué aquí fue el nombre del autor. Dije, es una obra que muestra características. Entonces esto va a ser clave. Una obra que muestra características. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son algunas características de el siglo de oro? ¿Ok? Durante el siglo de oro es una etapa de brillante producción literaria en todas las artes, de innovación. Dentro del siglo de oro está el barroco. Tiene muchos elementos ornamentales, es un movimiento pesimista, el lenguaje rebuscado,
que es parte del culteranismo o gongorismo también, y el conceptismo, las ideas, ¿verdad? Y también vemos que durante el siglo de oro también hay una fuerte crítica social. Ok, se usa la parte, o lo puedo poner esto acá como recursos. Se movió esto de aquí. Vamos a ver. Y nos acordamos que todas las obras de teatro de esa época son comedias. Todas las obras de teatro son comedias, así les llaman. ¿Ok? Entonces, esas pueden ser unas características que puedo usar cuando yo escriba mi primer párrafo. ¿Ok? Al contexto sociocultural, hay que suponer que como estudiante no sé mucho, pero nomás sé que hay una gran división de las clases sociales, se puede ver una gran división entre la nobleza, los campesinos, también habla un poco de la religión y ya no sé nada más que puedo escribir como estudiante, ahí me quedé. Los recursos literarios, o sea, el estilo que se destaca. Puedo hablar acerca de cómo se usan, todo se escribe casi en forma de poesía, ¿verdad? Cómo se usan los versos octosílabos. La primera parte, como mencioné anteriormente, con Don Juan y la duquesa Isabela, aunque no está en este fragmento, se usó la redondilla. Después, cuando sale el rey y el señor Tenorio, el tío de Don Juan, se usa el romance y con la rima EA, y también vamos a ver un ejemplo de hiperbatón. Entonces, con que yo mencione unas dos de estas en el ensayo, me va a ir más o menos bien. Ok, otra vez. Aquí está la pregunta otra vez, ¿ok? Analiza cómo el fragmento del burlador de Sevilla y convidado de piedra representa las características del siglo de oro y el contexto sociocultural de la España del siglo XVII. En tu ensayo debes comentar recursos literarios de la comedia del siglo de oro. Debes incluir ejemplos específicos del texto que apoyen tus ideas. Entonces, nuevamente, las características, el contexto sociocultural, algunos recursos literarios y ejemplos específicos, ¿ok? Entonces quieren estas tres partes y claro, los ejemplos los vamos a dar. ¿Cuáles son las características? Voy a dar mi ejemplo. ¿Cuál es el contexto sociocultural? Voy a dar un ejemplo. Y recursos literarios, voy a dar ejemplos. Un poco de análisis y no resumen, por favor, ¿ok? Entonces, como dije previamente, la tesis, el primer párrafo casi ya lo tenemos hecho. Si nos dan 35 minutos y podemos hacer el primer párrafo en unos 4 o 5 minutos, entonces nos quedan unos 30 minutos para desarrollar el resto del ensayo. Fíjense aquí, y como dije, esto es de lo más básico. El burlador de Sevilla y convidado de piedra es una obra que muestra características de la comedia del siglo de oro y también del contexto sociocultural de la España del siglo XVII. El autor, Tirso de Molina, refleja estas características por medio de la crítica social y el uso de recursos literarios. Entonces lo que hice aquí, le cambié poquito nada más. Si gustan usar el otro ejemplo que está aquí, este primer ejemplo funciona muy bien, pero acá le agregué un poquito más, ¿ok? Entonces ya mencioné en mi tesis, en mi introducción, mencioné las características, el contexto sociocultural, menciono los recursos literarios, ¿ok? Disculpen. Características, contexto sociocultural, los recursos literarios. Y claro, voy a hablar acerca de la crítica social también. Entonces hay que suponer que este es mi primer párrafo y luego voy a empezar. No sé cómo, ahora, cómo voy a empezar mi segundo párrafo. En mi segundo párrafo voy a hablar acerca de la crítica social. ¿Ok? Para empezar, una característica del siglo de oro que se destaca en esta obra es la crítica social, específicamente a la nobleza. En este fragmento podemos observar cómo el rey, al enterarse de un engaño, se preocupa por el honor y el que dirán. Entonces luego voy y busco una cita donde veo que el rey está un poco preocupado y dice: calla, que la lengua no podrá adorar el hierro que has cometido en mi ofensa. Aquí es cuando le está hablando a la duquesa Isabela. Y lo saqué del fragmento que está acá arriba. Vamos a regresar al fragmento. Cuando el rey está regañando a la duquesa Isabela, hasta le da las espaldas, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar acá. Vamos a ver el segundo párrafo otra vez. En este fragmento podemos observar cómo el rey, al enterarse de un engaño, se preocupa por el honor
y el qué dirán. Entonces, la crítica social es una característica del siglo de oro, es un tema muy frecuente del el siglo de oro, especialmente a la gente de la nobleza. El honor también es otro tema que se destaca durante el siglo de oro. Y vamos a ver después de la cita, bueno, vamos a leer la cita otra vez. Calla, que la lengua no podrá adorar el hierro que has cometido en mi ofensa. Con estas palabras el rey culpa a la duquesa Isabela por haberlo deshonrado. El autor está criticando a las personas que se preocupan por el que dirán. Entonces, una explicación muy básica aquí. Sin embargo, entonces aquí le agregué un poquito más. Sin embargo, la crítica social más fuerte de la obra se ve en el personaje de Don Juan. Su frase, tan largo me lo fiáis, representa a la gente que piensa que tiene mucho tiempo para arrepentirse de sus pecados. Entonces puse dos ejemplos aquí, tan largo me lo fiáis y esta cita de acá. Nos acordamos que no nos tenemos que limitar al fragmento solamente, si nos acordamos de otra parte que nos puede ayudar un poco. Aquí como estudiante no supe qué más escribir, entonces dije, ok, ¿qué más puedo agregarle? Le agrego lo más importante, la frase que se repite de Don Juan. Ok, entonces ya hice mi primer párrafo, voy a regresar acá. Mi tesis, ya hablé acerca de la característica, específicamente de la crítica. Ahora puedo hablar acerca de los recursos literarios o el contexto sociocultural y no tiene que ir en ese orden específico, ¿verdad? Entonces mi tercer párrafo, fíjense la transición de aquí para empezar. Vamos al tercer párrafo. La transición, otra característica. Otra característica que se puede observar en esta obra es el uso de los recursos literarios como la redondilla, el romance y el hipérbaton. Si nos acordamos, en este fragmento no se ve la redondilla, se ve el romance y se ve el hipérbaton. La redondilla, como dije antes, se ve en la primera parte con Don Juan y la duquesa Isabela. Pero si la menciono aquí, entonces ya es ganancia, ¿verdad? Al principio de la obra, de Molina utiliza la redondilla en el diálogo entre la duquesa Isabela y Don Juan Tenorio. La redondilla con rima de ABBA sirve para lograr cierta musicalidad. No obstante, that just means however, en este fragmento el romance es el que se destaca. La explicación de Don Pedro Tenorio, al igual que el diálogo del rey, están escritas en romance con rima EA. Los versos octosílabos de los romances no solamente ofrecen musicalidad, pero también facilitan la memorización para los personajes. Entonces, hablé brevemente de la redondilla, ya hablé de los romances, con eso sería suficiente. Ahora el estudiante que se quiera destacar un poco más puede escribir aquí. Finalmente, para preservar la rima, el autor altera el orden lógico de las palabras. Por ejemplo, en los versos 23 a 24, por el balcón de la huerta se arroja desesperado. Este uso del hipérbaton pertenece al culteranismo, que a su vez es un fenómeno del barroco. Entonces ya el estudiante más avanzado, si se quiere destacar, puede agregar esta parte. Pero con tal de que hayas mencionado unas dos de estas, estás bien. Entonces, ya llevamos 3 párrafos escritos. Entonces, yo les puedo decir a los estudiantes, escribe tu tesis, nada más, un párrafo. Escribe cómo se ven la crítica social. Ese sería otro párrafo. ¿Ok? Y con que me den una cita y explicación de la cita. Escribe cómo se ven los recursos literarios. Ahora, no se tienen que limitar a un párrafo sobre los recursos literarios. Pueden usar los recursos literarios al hablar de la crítica social o al hablar acerca del contexto sociocultural, porque es otra cosa que nos piden. Aquí el contexto sociocultural. Entonces, no nos tenemos que limitar a escribir un párrafo sobre esto. Puedo escribir cómo se ve la redondilla cuando cuando habla del contexto sociocultural o cuando habla de otras características del siglo de oro. Pero para hacerlo más fácil, lo hice como un párrafo aquí. ¿Ok? Entonces, otra vez, regresando, ya tengo mi tesis, la transición. Para empezar, hablé acerca de la crítica social, un párrafo acerca de eso. Hice un párrafo acerca de los recursos literarios y los destaqué aquí. Y ahora voy a hablar acerca del contexto sociocultural. Finalmente, el contexto sociocultural de la época nos muestra una división jerárquica. La sociedad está dividida en clases sociales. En este fragmento tenemos al rey, a don Pedro Tenorio, a la duquesa Isabela y al criado. Cada uno pertenece a un nivel diferente en el estrato social, con el rey en el nivel superior y el criado en el nivel inferior.
Esta división jerárquica muestra las relaciones de poder. El rey habla con autoridad usando el imperativo para dar órdenes. Don Pedro Tenorio y el criado se dirigen al rey llamándole gran señor. Otra característica, entonces si llego hasta aquí y no estoy muy conforme, puedo tratar de dar otro ejemplo cómo se ve el contexto sociocultural. Entonces aquí hablé acerca de la división de las clases. Otra característica sociocultural que se puede observar en este fragmento es la construcción del género. La sociedad de esta época le ha asignado a la mujer el papel de mantenerse virtuosa y sumisa. A la duquesa se le prohíbe hablar y hasta el rey le da las espaldas como castigo. La voz de la mujer es silenciada por los personajes masculinos y de poder. Entonces ya terminé aquí hablando un poco acerca del contexto sociocultural, cómo está la sociedad, la cultura de esa época, ¿verdad? Entonces, mi conclusión, voy a repetir más o menos mi tesis. En conclusión, la crítica social, las figuras retóricas y la división jerárquica del Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra lo caracterizan como una comedia del siglo de oro que refleja la situación sociocultural de la España del siglo XVII. Más o menos estoy casi repitiendo la tesis, pero en otras palabras. ¿Ok? Y sería más o menos, escribe un párrafo de la conclusión, es un resumen. Escribe un párrafo del contexto sociocultural. ¿Ok? Y hablé aquí, como dije, de la división social, de las clases sociales. Escribe un párrafo de los términos literarios o recursos literarios. Y ahí está el párrafo. Escribe un párrafo de cómo se ve la crítica social. Entonces, si lo dividimos en párrafos, así, uno, es mucho más fácil para el estudiante. Pero cuando tienen que escribir 5 párrafos, se hacen bolas, no saben exactamente cómo organizarse, lo más fácil para organizarse sería escribir más o menos, ok, ¿cuál va a ser mi tesis? ¿Cuáles son algunas de las características que me acuerdo? ¿Cuál sería el contexto sociocultural? O sea, yo nomás aquí hablé, como dije, de la nobleza, las clases sociales, fue algo muy básico. Recursos literarios. Podría haber eliminado la redondilla, hablar solamente acerca del romance y del hiperbatón. Con eso, y claro, tengo que incluir mis ejemplos o citas para apoyar lo que estoy diciendo sin dar resumen. ¿Ok? Ahora, el primer párrafo, para los estudiantes que están más avanzados todavía, aquí puse uno. El estudiante más avanzado puede escribir una introducción con más detalles. Entonces aquí está un ejemplo de una introducción un poco más avanzada. El siglo de oro fue una época de brillante producción literaria. Fue un periodo de innovación y creatividad. Dentro del siglo de oro se encuentra el barroco, caracterizado por su abundancia de elementos ornamentales, su lenguaje y sus temas. Estos temas barrocos se destacan en El Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra. El autor, Tirso de Molina, refleja estas características por medio de la crítica social, el uso de recursos literarios y el contexto sociocultural de la época. ¿Okay? Entonces, esta introducción es un poquito más larga que la primera, pero muestra al estudiante que tiene un poquito más conocimiento acerca del siglo de oro. ¿Okay? Entonces, nuevamente, tesis. Casi estamos copiando la pregunta de nuevo. Luego, para empezar, hablamos acerca de un tema, una de las características. Después, los recursos literarios. Finalmente, estoy hablando del contexto sociocultural y luego mi conclusión. Y como dije antes, los recursos literarios no se tienen que limitar a un párrafo. Los puedes usar cuando estés hablando del contexto sociocultural o cuando estés hablando acerca de la crítica. ¿Ok? Pero este es un ejemplo básico, pero ojalá les dé una idea de cómo pueden ustedes contestar la pregunta número 3 del examen de AP.